Hola amigas, amigos todos, espero que se encuentren muy bien. Pues aquí estoy otra vez en otro video para ustedes y el día de hoy les voy a hacer un story time muy padre. La verdad es que me lo pidió un suscriptor al cual le mando muchos saludos a Jesús Lara y también te agradezco que me sigas y él me pidió que contara alguna anécdota de terror que tuve en algún momento de mi vida. La verdad es que no sé, no soy muy creyente de todo lo paranormal, pero sí me han pasado cosas y a mi familia también. Entonces, pues me animé a hacerles este video para platicarles lo que nos pasó. Pero por favor, si a ustedes les han pasado cosas así paranormales, los han asustado, han visto cosas, por favor déjenme en sus comentarios, cuéntenme, platíquenme cuál ha sido su experiencia. Y si les interesa este video, acompáñenme. Bueno, pues para empezar, primero que nada les quiero contar que todo esto empieza en casa de mi abuelita. Bueno, es mi abuelita, pero nosotros de cariño le decimos mamá. Entonces, pues todo comienza en la casa de mamá Carlita, como le decimos de cariño, ya que a partir de que mi abuelita y mi abuelito compran esa casa y se mudan, empiezan a pasar cosas muy extrañas en el lugar, como en las clásicas que te cuentan que ven sombras, que escuchan de repente voces, escuchan pasos, ese tipo de cosas. Esto que les estoy contando sucede cuando yo todavía estaba muy pequeña. Entonces yo pasé algunas temporadas con mi abuelita, con mamá Calita, como les platico, y pues a mí me daba mucho miedo su casa. Siempre me dio mucho miedo. Desde que estaba muy pequeña me daba mucho miedo quedarme sola en los cuartos y todo. Cuando estaban todos mis primos, como éramos muchos niños en la familia, pues me animaba a jugar en el cuarto con ellos y hacer travesuras. Pero sola me daba muchísimo miedo, porque yo sentía como que había algo ahí, pues que nada más estaba mirándonos. Para este momento ya les habían pasado muchas cosas a mi familia. Ya mi abuelita le había comentado varias veces a mis tías que veía personas atrás de ellas, escuchaban mucho a una señora cantar en la casa, pero pues al investigar resulta ser que no era ninguna de las vecinas. De hecho, las vecinas eran jóvenes, tenían niños y así, pues no. Del lado izquierdo de la casa vivía solamente un señor y del lado derecho sí vivía una señora, pero pues era joven y tenía sus hijos y para nada lo que mi abuelita escuchaba. Siempre escuchaban a una señora cantar y mi abuelita decía que le gustaban mucho las canciones de José Alfredo Jiménez porque eran las canciones que cantaba. De repente mi abuelita para ir pues digamos, a la sala, al comedor, tenía que pasar por un pasillo. Ese pasillo pasaba a su vez por el cuarto de mi abuelo. Muchas veces pasando por el pasillo llegó a ver a una señora dentro del cuarto de mi abuelito, hincada, de negro, y pues ella sabía que pues que no tenía nada que hacer una persona ahí. Entonces así, le pasaron muchas cosas. Una vez, cuando yo estaba muy pequeña, vi como a una de mis tías que estaba trapeando, a mi tía Laura, le jalaron un banco y pues yo en ese momento pues no pensaba que era algo sobrenatural o algo malo porque yo estaba muy pequeña, pero mi tía recuerdo perfecto cómo gritó y cómo se asustó bastante. Obviamente crecí, obviamente fui perdiendo un poco el miedo, ya me quedaba más ahí. De hecho, ya de grande hubo una temporada que me quedé con mi abuelita, pero de igual forma las cosas no cambiaron ahí, sino que se seguían escuchando muchos ruidos, se seguían escuchando que cosas se caían. Pues mi abuelita y mi tía que viven ahí seguían diciendo que escuchaban personas, a una señora. Entonces, pues de igual forma seguíamos teniendo un poco de temor, pero ya era menos que cuando era pequeña.
Y mi prima que tanto amo, que le mando saludos, que es una prima con la que crecí, que para mí es una hermana, pues nos quedábamos juntas en ese entonces y pues nos turnábamos para acompañarnos al baño si es que teníamos que pararnos en la madrugada. Una de las cosas que nos pasó juntas, que fueron de las cosas que pues sí me dieron un poco de terror, un poco de temor, es que en una ocasión pues la levanté y le pedí que me acompañara al baño y ya se paró conmigo y siempre dejábamos la luz del pasillo prendida porque es la luz con la que veíamos para ir al baño. Entonces recuerdo muy bien que esa vez dejamos la luz prendida y íbamos caminando juntas agarrándonos la mano y de pronto de la nada se apagó la luz. Obviamente eso hizo que tuviéramos mucho miedo, pero también hizo que tuviéramos curiosidad de saber qué era lo que realmente estaba pasando en la casa. Así que un día mi prima consiguió una grabadora de esas de voz y decidimos hacer una grabación. Nos metimos al cuarto de mi abuelito y dejamos grabando la grabadora y nos salimos, pero la situación es que se nos olvidó regresar. Así que se estuvo grabando hasta que se acabó el cassette y nosotros nos fuimos a comer, se nos olvidó, nos pusimos a ver películas, a escuchar música y ya más tarde recordamos que habíamos dejado la grabadora. Entonces dijimos, oye, ¿recuerdas que dejamos la grabadora? Vamos por ella. Pues ya fuimos al cuarto de mi abuelito y lo que escuchamos de verdad nos heló la piel. Cuando regresamos la cinta y empezamos a reproducir el cassette, nos dio mucho miedo lo que pues escuchaba. Primero que nada, se escuchaba que alguien entraba y se sentaba pues en la cama. Curioso que ese día mi abuelo se había ido con su familia, entonces se tardaba pues prácticamente todo el día, no estaba. Entonces pues nadie más entraba al cuarto más que nosotras dos. Y pues escuchaba que obviamente la grabadora estaba encima de la cama y se escuchaba que alguien entraba y se sentaba. Eso fue lo primero que escuchamos que nos dio mucho miedo porque no había explicación de quién más había entrado al cuarto. Lo segundo que escuchamos es que en ese cuarto mi prima guardaba juguetes de cuando estaba pequeña. También escuchamos cómo caía una pelota, como si alguien la botara. También nos dio mucho miedo porque pues buscamos la pelota y no había ninguna pelota dentro del cuarto. También escuchamos la voz de un niño jugando dentro del cuarto, que fue lo que más nos asustó y nos hizo pensar que realmente había algo y no tan bueno dentro de la habitación, porque pues solamente estábamos ella y yo y ya no éramos tan niñas, ya estábamos grandes. En ese entonces yo tenía 16, mi prima tendría como 13 y pues no había más niños en la casa, solamente estaba mi abuelita, mi tía, mi prima y yo. Entonces pues sí nos asustamos bastante y se escuchaban muchos más ruidos, se escuchaba que jalaban cosas, o sea, como si hubiera realmente una persona adentro, a lo mejor acomodando, sacando cosas, se escuchaban muchos ruidos. No había forma de que fueran las casas en conjunto porque realmente no se escuchaban esos ruidos. Y sí nos dio muchísimo miedo que de verdad cuando empezamos a escuchar, las dos aventamos la grabadora y nos fuimos. Eso fue como de las cosas que más nos dio miedo en la casa de mi abuelita. En la casa donde vivía con mis papás, que es en la casa donde yo crecí, en una colonia muy cercana al centro de la Ciudad de México, pues también me pasaron muchas cosas. A toda mi familia, incluso a vecinos, les llegaron a pasar cosas. Les voy a platicar un poco para entrar en contexto, que esa casa pues era muy vieja. En la estructura no se veía tan vieja, pero en el tiempo sí. Resulta ser que esta casa donde nosotros vivíamos, o estos departamentos donde vivíamos, habían sido una fábrica de chiles, unas bodegas de chiles. Entonces,
pues ahí trabajó mucha gente, entraba y salía mucha gente. Esto hace muchísimos años. Y cuando nosotros nos mudamos, pues obviamente la casa como tal, que tenía muchos departamentos, pues se rentaba. El dueño pues era buena onda con nosotros y pues nunca nos dijo, nunca nos avisó que ahí se escuchaban como cosas extrañas o se llegaba a ver, sino que esto lo fuimos descubriendo con el tiempo. Cuando nosotros llegamos ahí, pues yo era muy pequeña, pero conforme fue pasando el tiempo y crecí, pues me fui percatando de que había cosas que no me cuadraban bastante. Y ahora que ya soy una adulta, me pongo a pensar que eran cosas que no tenían por qué suceder en ese lugar. Uno es que en el departamento donde yo crecí, que era en una planta baja, pues no pasaba como gran cosa, pero en el departamento de arriba sí. Y el departamento de arriba siempre estuvo vacío. Curioso ser que el dueño de la casa guardaba cosas un poco extrañas. No sé si eran como les llaman vulgarmente chácharas, pero tenía cosas como de hospital, como camillas de hospitales. Tenía cuneros igualmente como de hospital, sillas de oficina, mesas, y así pues cosas de carros y cosas viejas. Entonces, pues nosotros nos acostumbramos a que por muchos años pues escuchábamos ruidos y los ruidos venían del departamento de arriba. ¿Qué escuchábamos? Escuchábamos que jalaban cadenas, escuchábamos que movían las sillas, escuchábamos que se movían muebles grandes, así como las cunas. Y estos ruidos de los que les platico generalmente se escuchaban en la noche. O sea, ya que nosotros nos acostábamos para dormir, empezamos a escuchar que jalaban las cadenas, que se movían las sillas, que las cunas las movían. Entonces, muchas veces llegamos a salir del departamento y subir y asomarnos en el otro departamento a ver si alguien se había metido y nunca encontramos a nadie. Realmente nunca hubo una explicación. Y con el paso de los años nos acostumbramos a vivir con esos ruidos. Ya no era algo anormal para nosotros llegar y escuchar que se movían las sillas, que se movían las cunas, que jalaban herramientas, que tiraban incluso herramientas al piso y pues obviamente vibraba en nuestro techo. Ya no era algo que a nosotros nos causara miedo, más bien ya era mucho la costumbre. Pero ya después de que nos pasaban ese tipo de cosas de los ruidos, pues ya empezaron a pasar otro tipo de cosas. Pues resulta ser que todos los vecinos empezaban a preguntarse si alguien había escuchado a un niño. Entonces, de repente llegaba un vecino, de repente llegaba otro, oye, escuchaste, y nosotros no sabíamos de qué hablaban, ¿no? Casi todos lo llegaron a escuchar en la noche cuando se salían a lavar porque los lavaderos estaban afuera. Y pues todos coincidían en que escuchaban a un niño estornudar, en que escuchaban a un niño hablar. Y pues nosotros no habíamos tenido como la suerte o no sé cómo decirlo, pero nosotros no lo habíamos escuchado, ¿no? Un día en la noche, mientras mi mamá estaba lavando los trastes, escuchó pues a un niño estornudar. Al principio no le tomó mucha importancia porque pensó que a lo mejor era uno de los vecinos, pero después lo escuchó pues una segunda vez y en la parte más oscura de la casa, del patio, por lo cual mi mamá entró corriendo muy asustada, muy asustada. Y ya después los vecinos empezaron a preguntarle a mis papás si ellos habían escuchado a ese niño estornudar y mis papás dijeron que sí. Nunca se habló de más, o sea, solo preguntaron eso y dijeron sí, en algún momento he escuchado a un niño estornudar y ellos no, pues nosotros también, o sea, cuando en la noche o así. Y hasta ahí quedó la cosa. La primera vez que en mi familia vieron al niño fue una vez que recuerdo perfecto que una de mis tías dejaba encargada a su hija cuando era desde que era una bebé,
con mi mamá y se iba a trabajar. Entonces ella por lo regular llegaba entre 7 y 8 de la mañana a dejar a su bebé y se iba. Una de esas veces que fue a dejar a mi primita bebé, ya cuando se iba, mi mamá pues se le olvidó decirle algo y pues salió a buscarla para alcanzarla y decirle lo que le tenía que decir, y vio que un niño iba justo caminando, bueno, no iba caminando, iba como brincando atrás de mi tía. Entonces, pues el pasillo para el zaguán era muy muy largo. Algún día les voy a platicar pues a fondo cómo fue mi vida en esta casa, pero la casa era enorme, como no se lo pueden imaginar. O sea, si tú querías meter como en fila carros, sin mentirles, a lo mejor sí cabían como unos 8 carros, 9 carros así en fila del pasillo tan enorme que había hasta el zaguán. Y el zaguán era un enorme, nos burlábamos nosotros, ¿no? Del zaguán, decíamos que era como la casa de King Kong cuando estábamos chicos, porque estaba enorme el portón. Entonces imagínense, ¿no? Cuando mi tía iba caminando y mi mamá ve a un niño, pues pensó que a lo mejor eran unos vecinitos que teníamos, que eran niños, pero no eran. Resulta que era muy temprano, los vecinitos estaban durmiendo. Y bueno, esa fue la primera vez. La segunda vez fue justamente a esta prima que les platico, con la que ya me había pasado cosas en casa de mi abuelita. Un día fue a mi casa y de pronto empezó a llover muy fuerte. Entonces estábamos adentro y de repente se asoma por la ventana y nos dice: oigan, es que pues el vecino se está mojando, ¿no? Porque como les comento, tenemos un vecino que era un niño. Entonces nos asomamos y le dijimos: no. Y dice: sí, ahí hay un niño y se está mojando en la lluvia. Y ella decía que pues sí, el niño estaba así como que jugando con el agua mientras caía, y nosotros así de... Y entonces mi mamá esperó a que parara de llover y fue a ver al vecino para decirle: pues qué onda, ¿por qué te estabas mojando en la lluvia ahí, no? El vecino no era. Esa fue la segunda vez. La tercera vez fue un día que estaba mi mamá acostada viendo su novela y de pronto escuchó el estornudo, pero ya de día y adentro de la casa. Se asustó mucho y me gritó y ya me levanté. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues es que mira, escuché esto. Y ya pues no había explicación, no había ningún niño en la casa, los vecinos no eran. Y entonces también pues fue un poco ya haciéndose cada vez más notorio, ¿no? Para todos los miembros de la familia. Después, pues el papá de mi hija era escéptico a todo eso, y un día pues nos acostamos y ya cuando nos acostamos empezamos a platicar, y de repente al lado de él se escucha la voz de un niño que habla X cosa. No pudimos, pues sí, o sea, no sabemos realmente lo que dijo, pero los dos nos levantamos muy asustados porque él decía que casi era pues en su oído, ¿no? Que el niño había hablado. Yo lo escuché obviamente porque yo estaba del otro lado, pero estaba ahí. Pues también nos levantamos pues con mucho miedo. Y para cerrar con esta historia, les voy a contar que después de esto, pues ya empezamos a platicarlo toda mi familia: mi papá, mi mamá, mi hermano, mi pareja en ese momento, de cómo estaba pasando esto, ¿no? Y qué era, quién era, y por qué se aparecía, y por qué todos los vecinos lo escuchábamos, y ya saben, ¿no? Empezamos a querer saber qué era lo que realmente pasaba. Y en esa semana mi mamá compró un celular nuevo, y eran de los celulares de los Sony Ericsson que ya venían con cámara, que obviamente la cámara era muy básica, no era como obviamente como los celulares de ahora que la definición es muy buena. Entonces, pues mi mamá ese día andaba muy contenta con su celular, y él lo andaba probando y marcando a sus familiares y usando la cámara para grabar. Entonces, esa tarde mi mamá agarró su teléfono y puso a grabar tonterías, ¿no? En la casa, como para aprender a usar la cámara.
Y recuerdo muy bien que se le ocurrió pues grabar así como hacía su ropero, estaba grabando así. Y ya pasó, ¿no? Y en la tarde empieza otra vez con su celular y lo prende y está viendo lo que había grabado. ¿Y cuál es la sorpresa? Que de pronto mi mamá me gritó horrible, horrible. O sea, de verdad hasta se me hace chinita la piel porque me gritó, Mariana, Mariana, ven. Y aventó el celular, ¿no? Y, ¿qué pasó, mamá? Y me dice, ven, 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 no puedo creer lo que está pasando, ¿no? Yo, ¿qué pasó? Ve esto, ¿no? Me dice. Obviamente me agarra desprevenida, no sabía de qué era lo que me estaba hablando. Yo dije, pues, ¿qué vio, no? Entonces me pongo a ver el video y de repente mi mamá está así como, pues sí, o sea, grabando así, o sea, cosas sin importancia, ¿no? El ropero y así. Y de pronto mueve la cámara y en casi donde termina el ropero parado estaba un niño. Literalmente era un niño como de unos 7 8 años, vestido de blanco, viéndola fijamente. Pero, por lo que mi mamá me cuenta, mientras ella estaba grabando no vio nada, sino eso lo vio pues hasta que reprodujo el video. La verdad es que tenemos el video, de hecho, hace mucho tiempo yo se lo quería mandar a Breakman, porque soy fan de las historias que luego platica. Pero pues no sé, no me convence mucho porque el video, como les comento, en ese momento en el celular se veía perfecto, pero ya tiene mucho tiempo que pues que pasó y ahora cuando lo tratamos de ver no se ve muy bien definido. Me dice mi hermano que lo mande, que ellos tienen como cosas especiales como para pues para que lo puedan ver mejor. No sé, igual una de estas me anime, pero realmente se ve el niño. O sea, ahí es cuando nos dimos cuenta que sí, que efectivamente, pues había algo. Pero ya con el tiempo entendí que era algo maligno, porque pues yo soy de la creencia de que cuando nos vamos de este plano, pues ya no regresamos, y mucho menos un niño, ¿no? Entonces era algo que nos causaba temor y por lo cual no era algo bueno. Y pues eso fueron las cosas que nos pasaron, de las cosas como a lo mejor un poquito más fuertes, porque como les comento, a mi familia, si mi abuelita hiciera un video y les contaría cosas de verdad muy cañonas que ella vivió, que le tocó vivir, pero a mí por lo menos y a mis papás y así es lo que nos pasó, que sí nos pudo dar temor. Pero pues espero que ustedes me platiquen qué les ha pasado a ustedes, qué han visto, qué han escuchado. Platíquenme si a alguno de ustedes les ha pasado algo similar a lo mío. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.